Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, indicó que el narcomenudeo es la principal causa de los hechos de inseguridad que se presentan en San Luis Potosí. El tema de seguridad pública es un trabajo de diario, de todos los días. Todos los esfuerzos que hacemos, al final del día siempre va a haber más necesidad, siempre de todo. Ya lo reveló el gobernador la semana pasada. En San Luis Potosí hay interés de la delincuencia organizada como lo existen en los demás entidades del Estado. Y es que de acuerdo con sus declaraciones, el Estado potosino es actualmente un punto estratégico para el crimen organizado. Primero por el consumo, se ha incrementado un consumo desmedido entre la población potosina. Eso genera lucha de poder entre quienes quieren distribuir. Y lo otro tiene que ver con el paso, como la ciudad es propicia para llevar el droga para el norte del país. Torres Sánchez declaró que de manera constante las estrategias para combatir la delincuencia cambian para poder garantizar la seguridad de la población. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Y ya le decía que no cambiara Canal 7 porque después del noticiero estelar, claro que tenemos una emisión más de Código 7. Ya puede tener una idea de lo que estamos tratando. Vamos a estarle presentando diferentes declaraciones de funcionariado y también exfuncionarios respecto a la situación de nuestro país y también de nuestro San Luis Potosí, del narcomenudeo, uno de los eslabones que muchas veces se vinculan a actividades, por ejemplo, relacionadas al crimen organizado, la aportación de armas, entre otras situaciones. Pero en Código 7 siempre agradecemos a invitados especiales, a nuestro panel de honor, personas que conocen, que dominan los temas y que durante esta noche de jueves, así como a nosotros nos permiten disfrutar de sus posturas en este espacio, en este set, ustedes también podrán contar con la experiencia y con todo lo que ellos tengan que decir y que llegan directo hacia su hogar. Así es como nosotros agradecemos la presencia de la licenciada. Voy a iniciar con la licenciada Erika Betsabe Martínez Ledesma, quien es la secretaria general de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Gracias por estar en esta noche en Código 7. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Gracias también al maestro Sergio Montoya Sierra, quien es el comisionado de Educación y Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Bienvenido a Código 7. Paulina, muchas gracias, Erika. De igual manera, recibimos con muchísimo gusto al licenciado Hugo César Azuara Argüelles, quien es el primer vocal de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí y que tiene también bastante que aportarnos durante esta noche. Bienvenido. Gracias por la invitación, Paulina. Aquí estamos. Gracias a ustedes por acompañarnos y quisiéramos comenzar con este tema porque, bueno, ya escuchábamos, por ejemplo, el secretario general de Gobierno diciendo cómo es una de las situaciones que más está impactándonos en nuestro territorio, pero la gente después nos quedamos con esta queja, esta impotencia, porque se sabe de muchas detenciones y dicen, ¿y qué viene después? Se habla de la liberación de personas. Queremos que ustedes nos den desde la perspectiva que tienen, desde lo que ustedes conocen, el por qué después hay casos que se caen. Y más adelante también estaremos platicando sobre diferentes propuestas que existen en la materia, si la solución es endurecer las penas, qué pasa con algunas situaciones que después no logramos comprender, dónde se encuentra, ya ahorita hablaba de un eslabón, pero dónde está el eslabón más débil cuando se trata de combatir al narcomenudeo. Cuando tenemos un cambio también de administración federal, viene una propuesta diferente de cómo combatirlo, pero ¿cuál ha sido el más efectivo? ¿Cuál es el camino? ¿Quién guste comenzar? Betsa. Bueno, gracias. Fíjate, Paulina y bueno, compañeros, creo que de la entrevista que acabamos de ver ahorita del secretario general, concuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo en su postura. Evidentemente existen por lo regular muchas inconsistencias en los informes policiales homologados que te comentaba hace un rato, los IPH. Pero bueno, yo considero que ¿quiénes hacen estos IPHs? Bueno, cuando se da un suceso de un hecho delictivo, la primera persona que llega, el primer respondiente, la primera persona que llega a ese hecho puede ser el ejército, puede ser los policías. Es que tiene que tomar conocimiento de esta situación que está suscitando y levantan este informe policial homologado, que se le conoce como IPH, los que estamos en el sistema, y muchas veces desde ahí empieza
fuertes inconsistencias y digamos que es el eslabón más débil que yo siempre veo, ¿no? Finalmente creo que, bueno, el ejército no debería estar en las calles, pero bueno, ahí lo continúan en esa labor y en este combate al narcomenudeo, al narcotráfico. Entonces, bueno, empezamos, yo considero, con un IPH con inconsistencias, pero, digamos, mi crítica va más a que ese IPH tiene que llegar a la siguiente, es una cadena, ¿no? A la siguiente cadenita, esa siguiente persona es un agente del Ministerio Público, es un fiscal, entonces yo, policía o elemento del ejército, dejo mi IPH y entonces yo para mí ahí considero que, si bien es cierto, no es una obligación del fiscal el estarle revisando el trabajo al otro, lo cierto también es que sí pudiese tener esa pequeña, bueno, a mi consideración, atención y poder revisar esos informes y decir, ¿sabes qué? Bueno, si aquí viene algo, un detalle, pues en este momento se subsana, ¿no? Sobre todo porque considero que son algunas inconsistencias que pueden ser totalmente pues, formales, de un formato, no tanto algo una cuestión de fondo. Entonces, en cuanto a lo que refería el secretario, efectivamente, si desde el primer momento no vamos advirtiendo esos pequeños errores, pasa que llegamos ante un juez y obviamente con el juez pues no se puede sostener dichos controles o dichas acusaciones y conlleva obviamente pues a obtener libertades. También considero que muchas veces los jueces, pues tanto federales, en este caso, que son los que se encargan o que fue el tema de esa nota, de repente tienden a ser muy garantistas. Obviamente, bueno, entiendo que es la función principal, pero de repente siento que pasan por alto que estamos ante un sistema, ¿no? Un sistema y que pues el mensaje para la sociedad debe ser de cero impunidad. Entonces, creo yo que eso es algo que no debería de ser. Pero esto, por ejemplo, se puede caer si él o ella son muy garantistas, como lo has descrito. No sé si gusta comentar también ustedes, pues, Hugo. Pudiera resultar más que la situación también creo que es una cuestión de información, en el sentido de cómo funciona el sistema penal. Ahora, a raíz de la reforma del 2018, del 2016, tiene demasiadas garantías establecidas y que tienen que ser respetadas por diversas autoridades, pero también tiene muchas salidas alternas que los jueces ejercen y también los fiscales llevan a cabo. Entonces hay mucha gente que está, por así decirlo, relacionada con procesos penales y que está en libertad sujeta a ciertas medidas. Esas medidas implican revisiones, implican firmas periódicas mensuales o implican ciertas restricciones que la ley contempla, que implica, sí es cierto que están en libertad las personas, pero muchas veces tienen condiciones en esa libertad. A veces las sujetan a medidas de trabajo social, ayuda. A veces esa gente se somete dentro del mismo proceso en las medidas a situaciones de rehabilitación en los centros que ellos mismos proponen. Es decir, cierto que pudiera ser que si se informara un poco más la situación, nos daríamos cuenta que las instituciones operan y funcionan, y realmente hay mucha gente que está sometida a esos procedimientos y aparentemente uno los vuelve a ver en libertad, pero sí están metidos en un proceso penal y están siendo llevados a cabo, revisados por un juez o revisados por quien los jueces designen. A veces así pasa, es decir, no siempre los IPHs van mal elaborados, por así decirlo, sino que el mismo procedimiento por su naturaleza te implica que a veces las personas tienen que llevar ese proceso en libertad con ciertas medidas. A veces la ciudadanía lo que no ve, o muchas veces me ha pasado que dicen, oye, agarraron a una persona pero a los 3 días estaba afuera. Sí, pero lo que no se dice o lo que no se sabe es que esa persona fue procesada y está siendo sujeto de medidas y tiene que cumplir con ciertas normas de la ley. ¿Y esas medidas son suficientes? Por ejemplo, el que alguien tenga que firmar, me refiero, para que no incurra otra vez o no caiga en lo que la gente después teme. Okay, bueno, a mí me gustaría, me voy a salir un poco del tono. Entiendo la preocupación de las personas en cuestión de la inseguridad, entiendo las propuestas desde gobierno
desde la expertise de los que están ahí, que es en perseguir, atrapar delincuentes, y entiendo que tenemos una inercia de buscar que la materia penal nos resuelva todos los problemas. Cualquier cambio en la sociedad, cualquier cosa que nos altere, inmediatamente pretendemos que el derecho penal nos resuelva el problema, el populismo penal. En este caso, creo, yo estoy más de la opinión de que hay que saber cuáles son los objetivos que estamos buscando, qué pretendemos con esas medidas y qué otras medidas alternativas podemos tener. Estamos hablando de que hay una demanda y hay una oferta. Estamos atacando la oferta, pero es una regla de mercado. Podemos detener diariamente a 100 personas que traen la oferta, pero están por la demanda. Y la demanda se ataca viéndolo de un asunto de salud pública, con clínicas, con prevención, y es donde no hay regularmente un enfoque. Tenemos solamente bueno, hay muy pocas clínicas, o una sola, y no es como tal de internamiento. Las otras son privadas con muchos problemas de regulación, los llamamos anexos. Y entonces, bueno, nos vamos y cuestan. Y cuestan además. La apuesta realmente siempre ha sido de una percepción ciudadana de encarcelar a las personas. Castigar. Castigar. Y como bien lo dice el maestro Hugo, las personas siguen sujetas a un procedimiento y sabemos que los errores en los procesos penales, del usted disculpe, después de 2 años de haber estado en un proceso y sale uno en libertad, absuelto, con 2 años de haber estado ahí, no podemos distinguir entre quienes sí merecen estar años presos en un procedimiento. Hay uno muy famoso federal que van para más de 10 años en proceso y no se ha declarado nada. Y las personas que siguen acusadas siguen un proceso, como dice el maestro Hugo, pero en libertad. Van a enfrentar una sanción penal. Pero lo que queremos es que las personas no consuman. Y no solamente el prohibicionismo nos puede dar esto. Y me expando un poco más aquí. Claro. Este prohibicionismo, si hacemos una visión histórica, es un prohibicionismo que tiene muchos otros fines. Platicábamos antes de entrar aquí, bueno, este prohibicionismo inicia en Estados Unidos. Tenemos en toda la historia de la humanidad el consumo en todas las sociedades siempre de diferentes drogas. En su momento, en el siglo XIX, en el oeste de Estados Unidos, se prohíbe el opio por el miedo a que los chinos violaran a mujeres blancas. Después la cocaína se prohíbe por miedo a que los afroamericanos violaran mujeres blancas. Y luego la marihuana porque mexicanos violaran a mujeres blancas. Y luego una historia del nylon y demás, ¿no? De Hertz y otros. Y con esas medidas prohibicionistas, el policía del mundo, de Estados Unidos, y que obliga a unas políticas prohibicionistas que nos generan más muertos de los que queremos, de los que podríamos salvar. Las medidas que nos está costando el prohibicionismo de las drogas en general, no digo todas, pero muchas, si comparamos los muertos que hay el año pasado, el antepasado, el sexenio pasado, con las vidas que estamos pretendiendo salvar con ese prohibicionismo, pues podemos poner una balanza, cuántas vidas se han perdido, cuántos negocios ilícitos operan, cuántos carteles tenemos, la inseguridad que tenemos el día de hoy, y del otro lado, las vidas que en teoría estamos pretendiendo salvar por el consumo de las drogas sin supervisión, alteradas. El que oferta en la calle no sabes, obviamente, ni de qué calidad es, si es buena, si es mala, si son puros químicos, si se va a morir la persona que la consume, porque está obviamente en el mercado negro, porque está prohibido, no digo todas las drogas. Pero ese prohibicionismo es realmente una revisión de realmente qué nos está generando. En lo general, ¿no? En lo general el prohibicionismo. Y si pudiera haber otras medidas menos lesivas para ayudarle al demandante en una cuestión de salud pública y reducir, por tanto, la oferta. Si solo seguimos enfocándonos en la oferta y no en la demanda, todos sabemos qué pasa cuando quieres algo o queremos algo y lo quitan de lo legal. Y con esta reflexión cerramos el primer bloque
de Código 7. Es momento de hacer una pausa. Invitamos al auditorio a que puedan enviar sus mensajes al 44 48 47 14 58, porque de manera posterior podemos nosotros hacerlos llegar también a nuestros panelistas. Estamos agradecidos porque usted nos permite acompañarle durante esta noche mientras está cenando, se prepara para justo mañana, para ya que estamos a un brinquito del fin de semana. Le pedimos que se mantenga en la señal, chequen nuestras redes, estamos en Facebook como Noticieros Canal 7, la página es www.canal7slp.tv. Hagamos una pausa. Lo que dice el juez es que al estar tú en el puesto y al estar con toda la mercancía ahí al lado, que no se puede decir que estuviera comercializando. No había evidencia. Que con eso no hay evidencia. Entonces, el hecho de que tú estés en un puesto, que estés en la calle y que tengas todos los productos, pues seguramente lo que significa es que estás de pasada, o no sé lo que entenderán los jueces, pero eso fue lo que entendió. San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, informó que durante el pasado fin de semana elementos de la Guardia Civil realizaron la detención de más de 50 narcomenudistas e incautaron cerca de 6,000 dosis de droga. Fue un excelente fin de semana. Se tuvo la detención de 51 narcomenudistas, más de 6,000 dosis que fueron incautadas, 6,000 dosis que iban a ir a envenenar a los jóvenes. En un solo fin de semana, en 72 horas, 6,000 dosis decomisadas. Imagínense la cantidad de dosis que están en la calle, si fueron decomisadas 6,000 solamente en 72 horas. También se tuvo el aseguramiento de armas largas y cortas tras un par de operativos realizados por la corporación. Tuvimos un acopio de armas largas y cortas, de más de 50 armas entre cortas y largas que se sacaron de las calles. Solamente en 72 horas, en un puro operativo, fueron 40 armas largas en el municipio de Moctezuma y Venado. Entonces, vean la cantidad de armas y de droga que están en las calles, no de San Luis, de todo México, y que la maldita herencia nunca hizo nada por este tipo de detenciones. Hoy se están poniendo las pilas, pero obviamente tenemos que exigirles más, porque pueden más. Gallardo Cardona explicó que el narcomenudeo sigue siendo la causa principal de las muertes con violencia que se registran en la entidad. Aunado a ello, hizo un llamado al Poder Judicial para que se tomen cartas en el asunto, porque las personas involucradas en esos delitos no suelen estar más de un par de días detenidas. Dejo 51 detenidos en el Poder Judicial. ¿Cuántos realmente metieron a la cárcel y cuántos los volvieron a dejar salir? Porque ahí está todo el tema. Esa es la puerta giratoria de nunca acabar, de ese vicio, de cómo vamos a acabar con las drogas, cómo vamos a acabar con los asesinatos si se detienen las personas y se van. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Continuamos en Código 7 y nos quedamos en el bloque previo con la reflexión de Sergio, en el sentido de que hay que combatir lo relacionado a una demanda, no solo enfocarnos en la oferta cuando nos referimos al narcomenudeo. También tenemos las declaraciones, como ha usted presenciado o ha estado observando, del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Y en este mismo sentido, consultarles aquí a nuestros panelistas. Hay una iniciativa impulsada en el Poder Legislativo, pensando en el ámbito federal, y tiene que ver con que se amplíe la pena de cárcel a 7 años a quienes incurran, por ejemplo, en narcomenudeo, la pena máxima. Y no solamente eso, impedir una liberación bajo la figura de suspensión condicional a proceso. ¿Cuál sería la postura de ustedes en este sentido? Bueno, yo considero que esta reforma, como siempre, los legisladores se van como por lo más fácil, ¿no? Sin realmente hacer un estudio, un análisis de contexto real de lo que estamos viviendo. Entonces, la reforma solamente va encaminada, en mi parecer, en cuanto a una penalidad, y no creo yo que esa sea la solución. Más bien yo creo que se requiere una reforma, bueno, a nivel nacional, en todo nuestro país, en el tema de narcomenudeo, que justo platicaba con el maestro Sergio y con Hugo, que este tema del narcomenudeo, del narcotráfico, pues es como un monstruo, ¿no? De la mitología griega, que cortas una cabeza y ya salen otras 3. Entonces es algo complejo, evidentemente, de poder atacar. Pero bueno, sí considero yo que una reforma pues más integral, o sea, una reforma donde realmente se pueda atender pues temas de clínicas, de salud pública, donde se pueda atender temas incluso de prevención, de educación.
O sea, incluso hasta en las escuelas, ¿no? O sea, poder dar, pues, no sé, clases de inteligencia emocional, de estos temas de salud pública. Entonces, es una reforma, pero yo creo que estructural la que se tiene que hacer, no nada más en cuanto a una penalidad. Yo, como siempre digo, los legisladores se van por lo fácil y ya nada más aumento las penas y eso. Y realmente eso no es atacar el problema. El problema va mucho más allá de lo que se puede ver solamente como que por fuera, ¿no? Yo te voy a comentar algo, mira. El delito de narcomenudeo, Paulina, pues está contenido en una ley especial, que es la Ley General de Salud. Estamos hablando de un problema de salud pública, no de un problema penal claro. Digamos así, por salirnos un poquito en la tangente. Realmente el problema de salud pública debería ser prevenido o deber llevar acciones preventivas en razón de la salud. Creo que nosotros como asociación estamos de acuerdo, o por lo menos hemos comentado, pues que en el sentido de la prevención es más importante que la contención. Estamos hablando de contención, es decir, detuvieron a tantos narcomenudistas, detuvieron a tanta gente, detuvieron tantas dosis, pero tal vez sería un poco más operativo, un poco más fácil, o tal vez prevenir es más fácil que atacar cuando ya tienes el problema. Lo que señala Betsabe creo que es más válido. Tal vez si pudiera establecerse hasta en la propia ley medidas de prevención en las escuelas, en los lugares donde hubiera adolescentes, menores, es decir, si estos narcomenudistas, una vez que están sometidos a esos procesos que yo me señalaba, fueran a una clínica de rehabilitación obligados, que obviamente no, sí se les obliga ya dentro de un proceso, son medidas que, como señala el juez, ordena. Sin embargo, no creo que tengamos las instituciones todavía suficientes como para poder atenderlos a todos. Es decir, se me ocurre, que es una opinión personal, claro, que hubiera centros parecidos a los del alcoholismo, es decir, tienes que ir a tantas pláticas, tienes que ir a tanto apoyo emocional o con profesionales que te van a explicar, y realmente ese sería un camino donde podríamos empezar a terminar, como bien lo señalaba Sergio. O sea, aquí la cuestión es quién lo pide, la demanda es la que manda. Es decir, porque entiendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por detenerlos, porque sí lo hace, eso me consta, sí lo ha hecho, y sí hay mucha gente que está siendo llevada ante la autoridad en razón de este delito. Sin embargo, pues agarran a uno y sale otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Es decir, pueden detener a uno y al rato es el otro, es el primo, el hermano, el amigo, como quiera. Los puntos o los lugares donde se surte droga siguen funcionando, y también ellos van evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando la autoridad. O sea, se van defendiendo de otro tipo de formas y van buscando, pues, esos, digamos así, huecos que tiene la ley para poder seguir operando, por así decirlo, y sigue. El problema es un problema de salud. O sea, hablamos que el delito está en la Ley General de Salud. Tal vez no les competa decirlo o afirmarlo de tal manera, pero la preocupación está también porque, bueno, el año pasado comentaban que eran cada 7 minutos que una carpeta o una denuncia era registrada por narcomenudeo en la República Mexicana. Y entonces comentarles, si todo esto implicara que estas personas se mantuviesen detenidas o se mantuviesen privadas de su libertad, ¿cómo estaría nuestro sistema también en la prisión, ¿no? En las cárceles? ¿Tendríamos la capacidad para ello? El costo sería demasiado. Imagínate. O sea, habría que ver cuánto cuesta cada persona adentro del penal diario, su manutención y todas las cosas que ocupa. Entonces, también llenar el penal de personas enfermas, por así llamarles. No entiendo que no todos son adictos, o sea, o no todos tienen la misma connotación en el sentido de consumir. Algunos venden. Entonces es ahí lo que tal vez, dijo Betsabe, tuviera que hacerse la división, es decir, quiénes venden, qué se dedican, están provocando más, y quiénes son consumidores en realidad, que son los que deberían de tratar de mostrar y ayudar. Más que nada,
si el gobierno quiere prevenir, tiene que empezar a atacarlo en el sentido de verlo como un problema de salud pública, cambiar el enfoque. En ese enfoque, en mi concepción. Y en ese enfoque, y bien lo comentas bien, Paulina, es multifactorial. No solamente el demandante y también el ofertante tienen una característica. Es un asunto de salud pública, sí, pero también necesitamos los datos, las cifras de saber, ok, los que la demandan, ¿quiénes son? ¿Dónde viven? ¿En qué trabajan? ¿Trabajan? ¿En qué situación socioeconómica están? ¿Con qué estudios están? Los que la ofertan también. Una cuestión de trabajo, una cuestión de oportunidades. Ver, ok, en política criminal lo que buscas y que se sabe en forma más real es, no se puede eliminar la delincuencia, se trata de disminuirlo a niveles tolerables para la sociedad. Entonces, sabiendo quiénes la ofertan, por qué la ofertan, a lo mejor de cada 100 podemos disuadir a 70. Con programas de empleo, oportunidades, estudios, y de los que la demandan, sabiendo de cada 100, de dónde están, por qué las consumen, qué pasa en sus familias, qué entorno de violencia viven al interior de sus familias, si es que la hay, si hay pobreza, si no hay oportunidades, y buscamos trabajar con esas personas, darles mayores oportunidades, tal vez de 100 demandantes, quitamos a 70. Es donde, claro, pero trabajarlo así, entenderás todo lo que se requiere de legislación, de instituciones, de presupuestos, y lo comenta bien mi compañera Betsabe, a veces lo más sencillo es, vamos a meterlos más tiempo en la cárcel, y a ver si eso nos vende más, y claro, repito, entendemos y entiendo la preocupación ciudadana, la denuncia ciudadana de saber que en la esquina de mi casa venden o se están peleando, claro, o pasó algo, y ya no es una violencia que percibimos lejos, ya la vivimos en nuestras calles, y eso, percepción de violencia, también nos impulsa a buscar acciones inmediatas. No es lo mismo saber que algo pasa en la Ciudad de México a que pasó ayer atrás de mi casa. Claro. Le pasó al vecino. Yo lo que quiero es respuestas, quítamelos hoy de la calle. Claro. Fíjate que aquí quiero abonar algo en cuanto a... Creo que sí se pudiera hacer en cuanto a las medidas judiciales, o sea, ya tengo el asunto judicializado, pasó el control, ¿no?, de narcomenudeo, y entonces ya está ya ante el juez, y yo creo que sí pudiéramos, esas medidas judiciales que ya el juez te está dando, pues sí, yo creo que pudieran ser mejor supervisadas y mejores planes, a lo mejor, la verdad, sí le falta mucho ahí, en cuanto a mejores planes, ¿no?, para que estas personas, que, bueno, vas a obtener tu libertad, decía hace rato Hugo, sí, bueno, lo supervisan, pero ¿realmente existe una supervisión? ¿Realmente están buscando que ellos se estén rehabilitando? Pues no, ¿por qué? Porque ni siquiera hay clínicas de instituciones públicas que ellos puedan acceder, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Pues yo también creo que falta mucho la participación de la ciudadanía, de las personas que se encuentran en una situación así, para saber cómo lo podemos pues empezar a trabajar, ¿no? Y ahorita me estaba acordando que hace rato también un amigo me dijo, oye, pues ¿qué está haciendo, por ejemplo, qué está haciendo el presidente de El Salvador en cuanto al tema de la delincuencia? O sea, todas las cárceles, sí, ¿no?, de Bukele, ¿no?, está bajando la incidencia en cuanto delictiva, porque ¿qué hizo a todos los maras? O sea, ¿no?, de esas pandilleros, esas pandillas, los juntó en una sola cárcel y obviamente a lo mejor dices tú, oye, ¿qué onda, no? Y ¿sabes qué? Dice, esto no le tiene que costar al Estado, la persona que está, que es lo que decías de los costos, que está recluida, no le tiene que costar al Estado o a nosotros, ¿no? Más bien le tiene que costar pues a la familia. Y entonces así también a lo mejor la propia familia dice, oye, pues de que tener un familiar en la cárcel y que le esté pagando su manutención, digo, es complejo, pero él... medida un poco... Claro, o sea, medio ruda a lo mejor. O sea, bueno, en México no se podría llevar a cabo, pues, pero... Bueno, pero pues algo tenemos que sacarle, de la bueno. Constitución y tipo de leyes, pero... Claro. Además, bueno... Honestamente, en la información que nos llega de allá es la que vemos poco, claro, ¿verdad? O sea, quién sabe en realidad qué esté sucediendo, pero lo que sí es una realidad es que estoy convencido que la prevención es el camino, más que la contención, es decir, más que atacar, vamos a prevenir que no suceda. Lo que dice Sergio sí es cierto, o sea, si podemos bajar de 100 al 70, pues estaríamos en un margen controlable, no de que se vamos a acabar con los delitos, pero sí pudiéramos... en un momento dado, tanto como sociedad e instituciones gubernamentales,
ponerle más atención y darle un enfoque más real. ¿Y lo de las medidas, por ejemplo? Y las medidas, mira, y también como un simple ciudadano te comento, o sea, Adelante. Todos somos papás, ¿verdad? Yo tengo adolescentes y de repente soltar un poco de información a esos adolescentes de qué es lo que hacen, qué pasa con las drogas, a dónde te llevan y cómo está. Estamos viviendo un tiempo donde hay demasiada apertura en todos los sentidos con el internet, las redes sociales, se ve de todo, entonces también los papás debemos de estar ahí al tanto de qué están haciendo nuestros hijos en la situación. No digo que todo el narcomenudeo sea de adolescentes o menores, pero te puedo asegurar que hay un rango de unos 18 a unos 25, donde la mayoría de los que están involucrados son ese tipo de personas. Incluso, son jóvenes esa reforma tan integral pudiera ser que incluso hasta checar los contenidos que se consume, o sea, en cuanto a medios. Mira, hay algo bien interesante, ¿no? Ya hace rato lo decía, las políticas criminales, pero fíjate que desconocemos en realidad qué drogas hay en la calle aquí, no sabemos cómo están compuestas. Se habla, ¿verdad? Bueno, te lo digo como algo así, como algo que no tengo la certeza de que se componen a base que les meten cierto químico, que les meten cierta cloro, que les echan cloro, que les echan, claro. o sea, no sabemos eso, cómo están compuestos. A lo mejor pudiéramos empezar por ver qué sucede, ¿no? O sea, qué es lo que se están metiendo los jóvenes. Nos quedamos ahorita con los comentarios también de Hugo y esperamos que ustedes sigan en la señal de Canal 7 porque tenemos más bloques en Código 7. Estamos a la mitad de este programa. Le invitamos a que sigan enviando sus mensajes. Ya conocen nuestras vías de acceso, 44 48 47 14 58. Hablamos sobre narcomenudeo y las medidas impulsadas desde el Poder Legislativo, las quejas que se tienen desde el Poder Ejecutivo en el ámbito local, las alternativas y dónde tendría que combatirse de manera inicial. Regresamos en unos minutos. El gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, criticó que un juez federal haya liberado en pocas horas a una pareja de narcomenudistas que habrían sido detenidos con más de 6,000 dosis de droga en su poder. Es algo ya muy recurrente en San Luis Potosí. Lo platicábamos en días pasados, ¿no? Cuando se detuvo a las personas con una cantidad récord porque nunca había habido o había existido en San Luis Potosí una detención con tantas dosis. Yo creo que ni en el país se había tenido en todo un año una detención tan grande. El funcionario dijo no extrañarle el por qué la justicia es tomada como una puerta giratoria en el país. Y es para replay que los liberen. O sea, yo no sé los criterios de los jueces, qué está sucediendo. Si bien es cierto, pudiera existir o pueden argumentar que hay inconsistencias a lo mejor en una cosa o en otra, pero la esencia, la parte medular, ahí está, que son más de 6,000 dosis. Gallardo Cardona lamentó que no existe una parte que juzgue a los propios jueces cuando incurren en este tipo de decisiones. Que Dios bendiga a sus jueces porque, sin lugar a dudas, van a ocupar muchas bendiciones. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que hay mucha gente que va a seguirse drogando, que van a seguir llegando más dosis, miles de dosis a jóvenes. Y esos jóvenes van a terminar mal. Y bueno, pues allá que los juzguen arriba, no a ellos. Cuestionado sobre si existe una necesidad de depurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respondió que eso se debe plantear desde el mismo poder. Eso hay que preguntárselo al Poder Judicial, a ver qué va a hacer el Poder Judicial para cambiar esto. Porque yo les dije un día, en la desesperación que se vive, donde en un puro fin de semana se detuvieron 51 narcomenudistas y hoy casi todos están libres. Entonces, pues, ¿cuándo vamos a acabar? Esto va a ser de nunca acabar esto va a ser seguir si el Poder Judicial no hace la parte que le toca. Si México, el país, se envuelve en llamas, pues ellos van a contribuir a eso por no detener a los delincuentes. Con edición de Salvador Covarrubias,
José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Continuamos en Código 7 y hemos platicado con un panel de honor. Estamos muy agradecidos porque nos acompañan durante esta noche, durante la emisión, mientras también tenemos la oportunidad de llevarle estos temas que han sido polémicos a la ciudadanía. Apenas hace algunas horas, el día de ayer, pues se reportaba de un presunto narcomenudista, por ejemplo, que ya había sido detenido y que decían, bueno, se trata del mismo que fue liberado y ahora se le detectaron más de 4.500 dosis. Eso era algo señalado desde el Ejecutivo local y que había una serie de quejas. También recordemos que el narcomenudeo ha aumentado, ha escalado aproximadamente 40% si pensamos en la República Mexicana durante los últimos años. Aunque San Luis Potosí no se encuentra en el top 10, al menos no como el dato oficial, Guanajuato está a la cabeza, tenemos también a Coahuila, por ejemplo, Baja California, Chihuahua, y así podemos hacer todo un desglose. Hemos hablado de prevención, hemos hablado de combatir la demanda, pero ¿qué pasa cuando nos referimos a quienes están haciendo un negocio, con aquellos que sí están viviendo de este tema y que la violencia se ha detonado? Ok, escuchábamos hace un momento este reclamo, y repito, legítimo, de desesperación de muchos mexicanos y mexicanas en la libertad de las personas que detienen con dosis o con drogas, pues. Hay una frase muy buena en el sentido de tener cuidado con ceder derechos a cambio de una aparente seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se establecen los derechos de las personas en la Carta Magna, son para todas las personas a un debido proceso. El debido proceso es, no importa el delito del que te acusen, todos tenemos ese mismo derecho, un debido proceso que tiene sus reglas y sus formas, y se deben de cumplir por las autoridades. En esta idea de poder ilusoriamente acabar con el delito de las drogas, quisiéramos que para las personas que acusan de este tipo de delitos no se les brindara un debido proceso, porque el debido proceso implica revisión de los actos entre todas las instituciones que participan en la detención de una persona y revisarlos. Y muchas veces tener que resolver no sobre el fondo, sobre si se es o no culpable, sino sobre la forma. Entonces, en ese caso hay que preguntarnos si cedemos derechos humanos por una aparente seguridad, el costo puede ser mayor para la sociedad al renunciar a derechos. En ocasiones en México y en el mundo no les estorban los derechos humanos, les estorban sus constituciones. En ese caso, nuestra constitución es quien vela, quien garantiza para todos nosotros un debido proceso. Por tanto, ¿quiénes hacen valer ese debido proceso? ¿Quiénes hacen valer jurisdiccionalmente los derechos humanos? Y derechos humanos entendidos como la Constitución, porque no hay ningún derecho humano que si no esté contenido en la Constitución sea obligatorio, o sea, están en el aire. Cuando hablamos de un derecho humano en México es porque está en la Constitución y la Constitución obliga. Entonces, cumplir con la Constitución a veces es lo que parece más engorroso para las instituciones. Y los jueces tienen que revisar esas actuaciones, para bien o para mal, como nos ilustran a la justicia siempre, sin ver a quién están juzgando. Si es un padre de familia, a una mujer, alguien que atropelló por culpa a una persona o un narcomenudista. Todos tienen el mismo derecho de la Carta Magna a un debido proceso. Quisieron, y repito, entiendo, si nos garantizaran que con quitar ese debido proceso, y solo en ese sentido, acabamos con la violencia y delincuencia, pues firmamos todos. Pero los riesgos históricos de ceder derechos, y para lo que usa después el Estado, a través de la historia, los Estados, ¿qué han hecho con esa renuncia de derechos del ciudadano? La experiencia es terrible. Por eso el enfoque, empezamos con ese enfoque de tenemos que buscar otros enfoques. ¿Cuáles serían, perdón que interrumpa, sí, ejemplos de las consecuencias de no seguirlo? Porque mucha gente en la desesperación, en la impotencia dice, no importa, manténlo detenido, ¿cuál proceso? O mucha gente nos escribe y nos dice,
¿por qué los derechos? ¿Por qué tienen que pesar Claro. para ellos? Entonces, Sí. si pudieran ejemplificarnos, Por supuesto. ¿cuál es el efecto, no? Por supuesto, y es muy fácil, al final te lo voy a ejemplificar con una historia famosa. Primero cedemos este derecho. ¿Para qué le sirve al Estado, al poder, quitarnos como ciudadanos un derecho, aunque sea a un primer grupo, para poder hacer más cosas sin un control? Va absorbiendo poco a poco las libertades. Y la historia famosa es en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron por los gitanos, pero yo no era gitano, yo no hice nada. Luego vinieron por los judíos, yo no era judío, yo no hice nada. Vinieron por los opositores, por los homosexuales. Cuando vinieron por mí, no había quien peleara por mí. Ceder derechos es darle cheques en blanco a la autoridad. ¿Qué es un cheque en blanco? Es firmarle en blanco un pagaré, un cheque a la autoridad para que haga lo que quiera. Y cada vez va ampliando. Bajo esa amenaza de solo con eso te doy seguridad, cédeme un derecho más. Y cédeme otro. Y cédeme otro. Y es un camino que es lo que ha provocado en otros estados llegar incluso a dictaduras o levantamientos sociales terribles. Bueno, sí, concuerdo con todo lo que dijo el maestro Sergio, pero volviendo un poco al tema que vimos ahorita de lo que comentaba el señor gobernador de aquí del estado de San Luis Potosí, en cuanto a la postura de los jueces, bueno, creo que evidentemente, bueno, pues un juez finalmente tiene que garantizar ese debido proceso de todas las personas, tiene que velar por esa presunción de inocencia, eso es claro, ¿no? Y finalmente, al ser garantista, pues tiene que estar de alguna forma limitando un poco ese pues, poder punitivo que tiene el Estado, ¿no? A eso me refiero con que de repente los jueces son muy garantistas. Pero, pues por otro lado, digo, viendo otra visión, si bien es cierto, tiene que hacer todos va a hacer valer todos estos derechos, también considero que tiene que ser una ponderación de derechos, ¿no? Y esta ponderación de derechos, me refiero a que sí tendrían que vigilar un poco más estas actuaciones y no irse como por la puerta fácil de decir, es una cuestión de que se violentó, no sé, cualquier cuestión de forma, ¿no? Y con eso ya tengo la excusa perfecta para dejarlos en libertad. Yo no considero que sea eso la vía. Algunos siento que sí lo hacen, por ejemplo, en las notas que hemos estado viendo, algunos jueces dicen, ¿sabes qué? Yo me voy por no hubo un control correcto en la detención, en lugar de estudiar realmente si lo vinculo o no lo vinculo, ¿no? Y es más fácil decir, no, pues hubo una violación, bueno, yo creo, como juez, ¿no? Es más fácil como que decir, ¿sabes qué? Hubo una violación cuando lo detuvieron y ya me voy por aquí, por la tangente, en lugar de realmente hacer un análisis de una vinculación o no. Si no es una vinculación, pues haz tu análisis, di por qué no, pero no te vayas como por la fácil o por la libre, yo considero en cuanto a los jueces. También considero que hace falta mucho un correcto seguimiento en cuanto a las personas que son reincidentes. Eso no me vas a dejar mentir, Hugo. O sea, muchas personas, es cierto lo que dice el gobernador, o sea, entran y salen y no se consiguen los insumos necesarios para poder evidenciar que esa persona ya estuvo sujeta a un procedimiento. Y eso es una facultad, pues, que la tiene que hacer el Ministerio Público, ¿no? Al menos en este delito, al menos en este delito, al menos en este delito. También ellos van evolucionando. Ahora, bueno, la sociedad por también último, evoluciona, van buscando otras herramientas. Por último, en cuanto a esta puerta giratoria que dicen, es cierto, yo creo que deberíamos de hacer como que mayor equipo, o sea, todos los integrantes del sistema, o sea, me refiero a ministerios públicos, Poder Judicial, Defensoría, víctimas, ¿no? Y realmente ser equipo tanto en capacitación, de ir todos a la par en cuanto a capacitación, y realmente poder entender como que una problemática de que no podemos seguir dando este mensaje de impunidad los que están en la función pública, porque esa es la verdad. Y con ese mensaje también de Betsa nos quedamos en este bloque de Código 7. Estamos a nada de pasar ya a las conclusiones del programa. Le invitamos a que sigan la señal de Canal 7, manténgase con nosotros. También puede descargar la aplicación N7, que sabe que le permite acceder a lo que se encuentra justo en vivo y al resto de los programas en donde nosotros ponemos el corazón. Volvemos en unos minutos.
Seguimos en Código 7, ya le decía, solamente se trata de las conclusiones, pero muy importantes, contundentes, con los integrantes de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Iniciamos con el primer vocal, Hugo César Azuara Argüelles. Cerramos Código 7. Gracias, Paulina. Pues solamente yo, claro, opiniones a título personal, te lo vuelvo a decir, el narcomenudeo es real, está en las calles, está al alcance de nuestros hijos, hermanos, amigos, parientes. Es real, ¿verdad? Pero mucho implica también como padres, como funcionarios o como institución que hagamos una sinergia entre todos y tratemos de, te vuelvo a decir, o sea, pegarle a la prevención, que es el camino en realidad. Más que contener hay que prevenir. Entonces, a mi conclusión es, como papás, como amigos, como hermanos, como funcionarios, pues sí debemos de trabajar en conjunto y todo, o sea, la educación empieza en la casa. Gracias, licenciado. También pasamos con el maestro Sergio Montoya Sierra, comisionado de Educación y Derechos Humanos. Paulina, gracias. Bueno, yo rápido por dos aspectos. El primero, sí, recordar que los jueces sí tienen una revisión de sus actos. Sí hay al interior de la judicatura, del Poder Judicial, quien revise sus actuaciones, y creo que hace falta también una socialización del porqué de sus resoluciones. Solo sabemos que los liberaron, pero los medios no nos dan las razones de por qué, dónde estuvo el eslabón que estuvo flojo, qué es lo que hay que arreglar, y solo nos venden la idea de que el juez sin mayor razón soltó a los delincuentes, y pues no es una varita mágica, algo pasó, y no nos lo cuentan esa parte. Dos, regreso con retomar, sí, claro que la materia penal es importante para combatir el narcomenudeo, pero igual lo más importante también es la prevención, ver los factores, las situaciones multifactoriales que influyen en el demandante y en el ofertante de las drogas. Entonces, creo que es una tarea muy amplia, muy difícil y muy compleja. Gracias. Muchísimas gracias y continuamos con la licenciada Erika Betsabe Martínez Ledesma, secretaria general de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Gracias, Paulina. Bueno, pues ya para culminar el día de hoy, yo considero que tendríamos que hacer una reforma pues integral, como lo he estado comentando, no nada más en cuanto a enfocarnos a la penalidad, sino integral en todos los sentidos, ¿no? Clínicas, tratamientos, prevención, educación, desde casa. Bueno, es una reforma realmente integral, donde realmente pues participe la ciudadanía y sobre todo participen esas personas que han estado inmiscuidas en un tema así, pues finalmente ellos son los que podrán decirnos cómo lograron salir de cuestiones tan adversas. Y por otro lado, bueno, considero que para poder tener mejor respuesta en cuanto a los temas jurídicos, considero que tendremos que hacer pues mucho esfuerzo, mucha labor, mucho trabajo en equipo, todos los entes involucrados en un sistema penal, ¿no? Es un sistema, bien lo dice la palabra, o sea, es entre todos, o sea, no puede ser que nada más sea el juez, ¿no? No puede ser que nada más sea el Ministerio Público, es un sistema y tenemos que ir todos, ese engranaje tenemos que irle dando para el mismo lado, porque si no, pues no vamos a lograr avanzar. Y también por eso considero que es importante esas observaciones que hace la ciudadanía y que se puedan realmente pues platicar, ¿no? Incluso creo que por parte de la asociación, y bueno, ya próximamente lo vamos a sacar, un observatorio jurídico donde va a ser muy interesante el tema, porque pretendemos que tanto la ciudadanía como nuestros colegas abogados y abogadas postulantes puedan hacernos llegar todas esas inconformidades que se puedan advertir en los procesos y que no se queden ahí nada más como una crítica, ¿no? Realmente que se haga algo para cambiar la situación. Estamos agradecidos en serio porque nos han acompañado en esta emisión. Cada jueves tenemos un tema diferente, pero cómo ha estado pegando con muchísima fuerza y la gente exige respuestas, la gente exige soluciones, exige tranquilidad, que va también ligado a lo que hemos abordado durante esta noche de Código 7. Qué bien que nos han acompañado, son bienvenidos. ¿Algo más? Sí, recordar que tenemos asesoría jurídica gratuita en la Asociación de Abogados, en la página de la asociación, en el Facebook encontrarán, además de los teléfonos, tenemos
tenemos en las instalaciones de la asociación, para el público en general también, asesoría jurídica gratuita. Y Marco Polo te manda muchos saludos. No, muchas gracias Nuestro también presidente. al presidente Marco Polo. Claro. Entonces, sí, también un saludo de todo el equipo de Código 7. Él ya ha colaborado con nosotros y esperamos que ustedes también nos visiten de manera continua porque saben que los temas están al orden del día y son diversos. A ustedes también les mandamos un abrazo, les mandamos todo el cariño porque han sintonizado Código 7. Les deseamos lo mejor. Desvélese un ratito más porque ya no tarda José Luis Vázquez con el resumen de la medianoche. Hasta la próxima.